So, after all that, a happy ending. Muy buenas a todos amigos. Hoy toca hablar sobre la revisión, opinión, análisis del final de Better Call Saul. Pero no solo es el final de una serie más, sino es el final de una de las mejores series que ha habido hasta el momento. Y sé que este video llega algo tarde, pero como dicen, mejor tarde que nunca. Pero incluso muchos ya han hablado del final, que es perfecto y bastantes sinónimos de este estilo, y lo reconfirmo. Es consistente y romanticista a un punto en el que te das de cuenta que a pesar de todo lo que has visto, sientes que es satisfactorio y perfecto este final. Y que no solo ha marcado a los espectadores o seguidores o fans de esta misma, sino que ha marcado un punto importante en la historia de las series de televisión, que hará que sea recordada por muchos, muchos años como una de las mejores series que ha habido en la historia. Sin más que decir, comencemos con el video. El capítulo comienza llevándonos al pasado, en una escena que no habíamos visto del capítulo del desierto, en el que vemos algunos simbolismos que al día de hoy ya no tienen valor, pero en su momento lo tuvieron y representaban muy bien a Jimmy. Vemos cómo Saul y Mike terminan encontrando agua, y aquí es cuando se hacen unas preguntas muy interesantes. La primera es que Jimmy le influye a Mike que deberían escapar con los 7 millones, algo a lo que Mike se niega evidentemente, pero aquí es cuando llega una pregunta que va a tener bastante importancia durante todo el capítulo, y es que Jimmy le pregunta, ¿qué harías si pudieras viajar en el tiempo? ¿A dónde irías? Al inicio Mike simplemente responde con un viaje hacia la fecha en la que mataron a su hijo, pero este cambia de opinión rápidamente y termina diciéndole que viajaría a una fecha en la que aceptó su primer soborno, algo que da a entender que el futuro de Mike habría sido bastante distinto del que terminó siendo al día de hoy. Mike le pregunta a Saúl y él a dónde viajaría, y este simplemente le dice que viajaría a una cierta fecha e invertiría en una empresa, y eso a futuro lo volvería rico, y ya está. Y Mike lo cuestiona diciéndole que es todo, dinero, y vemos como por un momento Saúl quiere responder de otra manera, pero termina cambiando el tema y terminan yéndose del lugar. Como les dije, los viajes en el tiempo son algo que tendrán mucha relevancia a lo largo del capítulo, y esta manera de introducirlo al inicio me gustó bastante, ya que nos dejan claro una cosa sobre Jimmy, que él sabe bien en lo que se ha metido, porque recordemos que este es un punto importante que afectó su vida y lo marcó totalmente. Esta es una manera muy ingeniosa de decirnos que Jimmy en el fondo quiere algo más, pero por así decirlo no sabe muy bien cómo expresar sus sentimientos y termina usando la máscara de Saúl, que ya sabemos que eventualmente lo va a corromper, pero lo usa como un escudo para mostrarnos cosas vagas como el dinero, las estafas ya sea en mayor o menor medida, que supuestamente o se nos ha dado a entender que lo satisfacen o le encantan. Pero ya les digo yo desde ahora, para Jimmy hay algo más que lo hace feliz, hay algo más que lo dejará satisfecho, y esto se usa a lo largo con la metáfora o la pregunta del viaje en el tiempo, porque Jimmy en el fondo quisiera otra vida diferente, quisiera cambiar las cosas y que sean de otra manera distinta. Después de esto, volvemos al presente en el que vemos cómo Jean está escapando, mientras Marriott da detalles sobre su auto. Al final de cuentas, Jean termina llegando a casa, termina sacando su dinero, los teléfonos desechables, para llamar al sujeto de las aspiradoras. Este termina escapando de casa y vemos cómo ahora todo el mundo está buscando a Saúl. Y vemos cómo eventualmente al verse acorralado por varios policías que lo buscaban por la ciudad, termina entrando al bote de basura. Y aquí mientras este intenta llamar al sujeto de las aspiradoras, termina haciendo caer todo en la basura. Esta es una manera muy ingeniosa de decirnos que por las acciones que tomó Jean al volver al juego, por esa ambición, ahora mismo está sobre sus consecuencias, literalmente, o en este caso, sobre la basura. Eventualmente termina siendo atrapado por la policía y este termina saliendo de ahí con las manos en alto. Pero curiosamente en el capítulo 1 de esta temporada vimos como mientras desmantelaban la casa de Saúl, veíamos como un cartel era puesto en la basura. Esa es una manera como de premonición que nos habían dado que eventualmente iban a capturar a Saúl. Eventualmente este hace una llamada a sus compañeras de trabajo en el Cinnabon diciendo que busquen otro gerente y eventualmente también es apresionado, y en esta escena vemos como este se niega a que lo hayan atrapado, pero de repente aquí es cuando vuelve a surgir la personalidad de Saúl, viendo una última oportunidad para hacer una jugada más. Lo curioso es que en este plano, antes de que este haga la llamada, se empieza a reír un poco descontrolado porque ve una última esperanza, y para mí en Better Call Saul la luz a veces puede representar una última manera de salirse
salirse con la suya, ya sea haciendo algo bueno o haciendo algo malo, pero esta escena creo que lo refleja muy bien, y eventualmente hace una llamada a Bill, el cual momentáneamente se sorprende porque lo hayan atrapado, pero al final le niega todas las maneras que Saúl quiera salirse con la suya, ya que él mismo sabe que los cargos que tiene son enormes. Al final de cuentas, Saúl le dice que solamente confíe en él, porque como ya sabemos tiene una última jugada que hacer. Después de esto vemos cómo va a ser entregado a los federales y estos le darán todos los cargos por los que se lo acusan. En el camino vemos a Marie, una sorpresa que me agradó bastante, no esperaba verla, pero como les digo, es un agrado. Aquí vemos que por todos los crímenes que cometió podría ser llevado a prisión por más de 100 años, a lo que a Saúl al inicio parece darle igual e incluso hace que hagan pasar a Marie, ya que si está aquí, que la hagan pasar de inmediato. Marie empieza a recriminarle todos los crímenes que hizo a Saúl, incluyendo haber sido cómplice de Walter, a lo que en un inicio me pareció algo curioso esta pequeña escena en la que vemos un poco esa cara que hace Saúl al tener algo de remordimiento. Evidentemente al día de hoy ese remordimiento se les resbala, o la culpa mejor dicho, pero me pareció bastante curiosa la escena. Y Marie incluso sigue cuestionándolo por las muertes de Hank y de Steve, lo cual evidentemente es algo que impactó y marcó un punto importante en Breaking Bad y al día de hoy aún tiene algo de relevancia. Y aquí es cuando Saúl empieza a hacer su jugada, de una manera bastante curiosa, ya que él simplemente se declara como una víctima más, ya que él fue obligado contra su voluntad a ayudar a Walter, y él simplemente tenía miedo de lo que le pasaría si no lo ayudaba. Los federales evidentemente creen que esto no servirá en la corte, pero Saúl simplemente dice que con tan solo que un jurado le crea, pues él será libre, a lo que todos evidentemente saben que podría pasar. Y Marie evidentemente no está de acuerdo con que hagan un trato con él, pero eventualmente sabemos que eso va a pasar. Al final Marie también termina yéndose del lugar. Vemos cómo la jugada de Saúl le sale totalmente bien, e inclusive haciendo que su sentencia se reduzca a 7 años y con bastantes privilegios de más, y cuando intenta ganarse más privilegios, mencionando el caso de Howard, estos mismos, los federales, no lo aceptan ya que Kim ya declaró en Albuquerque y todo lo que él diga ahora no tiene valor. Y este es un punto importante para mí en el capítulo, ya que ¿qué hubiera pasado si no hubieran mencionado lo de Kim? Tal vez las cosas habrían salido diferentes de lo que terminó siendo en este capítulo. Tómenlo muy en cuenta, ya que Saúl por un momento deja de ser su jugada y por breves segundos empiezo a ver a Jimmy y ya no a Saúl. Pero al final de cuentas Bill acepta el trato de los 7 años. Volvemos al pasado en una escena antes de que Saúl se vaya hacia Alaska y volvemos a ver a Walter en su estado más insoportable, si se podría decir así, ya que después de haberlo perdido todo, siente esa necesidad de querer aún tener el poderío en algo o ser útil en algo, y esto lo demuestra queriendo arreglar una simple tubería. Y aquí es cuando Saúl se despierta y simplemente le hace una pregunta, la cual ya mencioné, y es sobre ¿qué harías si pudieras viajar en el tiempo? ¿A dónde irías? Walter le parece una pregunta bastante tonta, ya que él no está hablando de viajar en el tiempo, él habla de remordimientos. Así que Saúl le pregunta entonces ¿qué remordimientos tienes? Walter le habla sobre el caso de Gretchen y Elliot, que gracias a ellos perdió una compañía la cual al día de hoy es bastante millonaria e importante, y la forma en cómo ellos lo manipularon para que se salga pues es algo que él se arrepiente y desearía haber cambiado eso. Saúl le dice que si lo hubiera contactado hubieran hecho una gran demanda y al final ellos habrían salido ganando, pero Walter le dice que habría sido el último abogado al cual él hubiera recurrido. Y Walter le pregunta a Saúl cuál es el remordimiento de él. Por un momento Saúl se queda pensativo en lo que él se arrepiente y que quisiera cambiar o un remordimiento que tiene, pero al final termina mencionándole una ocasión en la que él, para impresionar a sus amigos o por tratar de estafar un bar, pues terminó golpeando un bloque de hielo, lo cual le terminó rompiendo en cierta manera la rodilla. Es algo que para él le hubiera gustado cambiar, a lo que Walter le dice una frase o una de las frases que lo marca bastante en este capítulo, o al menos para mí me marcaron en este capítulo, y es siempre fuiste así. En esta escena particularmente me gusta de nuevo ver cómo Jimmy intenta querer expresarse de otras maneras, trata de decir realmente sus verdaderos anhelos, pero como les dije, lo encubre con la máscara de Saul Goodman, y en cambio nos dice cosas vagas como que todo lo que le gustaría cambiar son cosas que ha hecho por dinero, aunque en esta ocasión la anécdota que cuenta muchos teorizan que fue el momento en el que la personalidad de Jimmy Patin empezó a crecer más por esa afinación o entusiasmo que tenía por las estafas. No está confirmado, pero sería algo curioso, ya que tal vez
pues ese fue el punto en el que se empezó a convertir más y más en Jimmy Patin. También lo que dice Walter me pareció bastante importante, ya que al final de cuentas en Better Call Saul la mayoría de sus personajes no tienen la culpa de ser como son, más bien fueron moldeados debido a los momentos, situaciones o circunstancias que vivieron. Nadie realmente tiene la culpa de ser como es, más bien el punto que los define es cuando tienen la oportunidad de hacer lo correcto o ser la mejor versión de sí mismos, pero como sabemos la mayoría termina sucumbiendo de sus más grandes ambiciones o como dicen, ser como la vida lo moldeó. Es por eso que para Jimmy esa pregunta influye bastante. Él siempre intentó e intentó cambiar, y esa frase que le dice Walter de que siempre fue así le recuerda a Chuck, que en las primeras temporadas nunca dejó darle la oportunidad a Jimmy de que podía ser un buen abogado o cambiar. Es por eso que para Jimmy siempre está esa pregunta de cuándo fue donde cometió un error, o si en el pasado pudo haber cambiado algo para ser totalmente diferente, ya que al día de hoy, tanto en la actualidad como en ese punto de Breaking Bad, las consecuencias de haber sido Saul o Jean, pues ya lo vemos. Pero como sabemos, Jimmy usa a Saul como una máscara. Mediante eventos del pasado que lo marcaron, él ve necesario usar a Saul como una máscara. Lo curioso es que esto eventualmente sabemos bien que lo va a corromper, a tal punto que él será en cierta medida causante de varios eventos que pasan en Breaking Bad, y al día de hoy está bajo las consecuencias de haber sido Saul, o en este caso de ser Jean. Volvemos al presente y vemos cómo Saúl es llevado hacia Albuquerque en avión y vemos cómo éste le pregunta a Bill qué va a pasar con el caso de Kim, si ella va a estar en algún problema debido a lo del caso de Howard, lo cual es evidente ya que la viuda de Howard le va a quitar todo lo que tiene. A lo que Saúl dice que él tiene algo en contra de Kim, mejor dicho que tiene que ver con el caso de Howard, a lo que Bill le dice que esto podría traerle más problemas a Kim de los que ya tiene, pero a Saúl evidentemente no le importa, aunque todos sabemos en el fondo que hay algo más que está tramando ahí. Después de esto volvemos a ver a Kim. Luego de haber buscado redención al revelar todo lo que pasó realmente con Howard, esta misma vuelve a querer trabajar en un lugar de asistencia social o algo por el estilo. Y aquí vemos cómo esta va a ir de voluntaria. Este punto me gusta bastante porque nos refleja que Kim puede avanzar. Ya después de todo lo que ha vivido, ha buscado redención de alguna manera y pagar por sus actos. Esto mediante todo el tiempo que ha pasado entre que terminó con Jimmy y al día de hoy. Y me gusta mucho cómo reflejan que Kim quiere volver a ayudar a la gente de alguna manera porque aún no siente que su deuda ha sido saldada del todo. Después de esto vemos cómo recibe una llamada de Susan, quien le avisa que al parecer han capturado a Saúl y que es trasladado a Nuevo México, en el que al parecer ha declarado algo que tiene que involucrarle a ella con el caso de Howard, y esto evidentemente obligará a que esta misma asista al juicio de Saúl. Después de esto vemos cómo Saúl es llevado a juicio y escuchamos de fondo la canción All Things Are Possible. Esta canción nos habla de cómo un hombre tenía una vida bastante tortuosa, pero cuando conoció a Dios, sus problemas se fueron yendo poco a poco. Y es por eso que en esta canción el hombre le trata de decir a Dios que confíe en él, que crea en lo imposible, ya que él hará algo que muchos podrían ver imposible, pero solamente todo se puede si creen en eso. Y esto más adelante tendrá algo más de sentido, ya que en este punto Saúl está por hacer algo que para muchos sería imposible, pero si crees en eso se logrará. Como les digo, ténganlo muy en cuenta porque más adelante tendrá más sentido. Ya en el juicio, Saúl empieza a declarar, diciendo lo que les había dicho a los federales, que él era una víctima más de Walter White, pero empieza a cambiar la historia diciendo que él vio una oportunidad de dinero, cambia todo literalmente, diciendo que él fue importante, sin él Walter White nunca hubiera fluido, e incluso diciendo que gran parte de los eventos que pasaron fueron gracias a él. Se autonombra como indispensable para el negocio de Walter White. Sin él nunca hubiera podido lograr nada de lo que logró o las cosas que hizo. Pero después de esto es cuando ve a Kim a los ojos y se da cuenta que esa mirada, como se vieron la última vez, no ha cambiado casi nada. Y literalmente es aquí lo que me gusta llamar la muerte de Saúl. Porque la última jugada que iba a hacer le iba a costar tanto. La última estafa iba a ser algo increíble, que solamente iba a matar a Saúl e iba a dar pie a Jimmy McGill. Y es aquí cuando Jimmy empieza a declararse culpable por todos sus actos y las consecuencias de estos mismos, porque en el momento en el que ese se enteró que Kim declaró todo con el caso de Howard, de que intentó hacer lo correcto de todas las maneras posibles, pudo tener un nuevo inicio, pudo reiniciar, pudo viajar en el tiempo. Es aquí cuando Jimmy o Saúl piensa que si ella pudo viajar en el tiempo, ¿por qué él no lo haría? Y esto se potencia aún más ya que Kim es la única persona que al día de hoy aún ve a Jimmy como lo que fue antes. Es la única parte de su pasado que aún puede anclarlo a un nuevo inicio. Y para volver en el tiempo, lo que tiene que hacer Jimmy es aceptar los actos de sus crímenes y pagar esa sentencia. Es la única manera de volver en el tiempo y estar con Kim.
y tener un nuevo inicio. Es por eso que este mismo desanexora a Kim de todos los cargos posibles, echándose la culpa a él mismo y buscando de alguna manera aceptar sus errores y pagar esos actos, no como redención, sino una forma de volver en el tiempo. E incluso aceptando la culpabilidad sobre el suicidio de Chuck en un plano increíble, haciendo referencia a la tercera temporada, e incluso al final nombrándose Jimmy McGill de nuevo. Como les digo, esta escena me encanta porque sella la tumba o el final de Saúl, pero le da regreso o vida de nuevo a Jimmy McGill, porque lo que quiere él es simplemente volver al pasado, un inicio nuevo con Kim, y para eso tuvo que matar a Saúl. Vamos al pasado de nuevo y en esta ocasión vamos al primer día en el que Saúl, o Jimmy en este caso, ayudó por primera vez a Chuck con su enfermedad, en un punto en el que Chuck realmente sí quería de una manera cierta a Jimmy, ya que en este punto su relación aún no estaba tan fracturada, y eso me gusta porque vemos un lado de Chuck que no hemos visto muy seguido. Chuck empieza a preguntarle a Jimmy sobre sus clientes, pero este mismo solamente le dice que no le interesaría porque simplemente lo juzgaría por lo que ha hecho, y aquí es cuando desemboca en una de las frases que me encantaron en este capítulo, y es que Chuck le dice: Jimmy, if you don't like where you're heading, there's no shame in going back and changing your path. Esta escena me gusta porque de alguna manera siento yo que es de las pocas o la única enseñanza que le dejó Chuck a Jimmy, y es que la metáfora del viaje en el tiempo o el volver a iniciar de nuevo es algo que va a repercutir mucho en Jimmy a futuro. Cronológicamente hablando, esa es la primera vez que se menciona el viaje en el tiempo, y me gusta porque muestra ese lado bastante humano de Chuck, una enseñanza que a futuro Jimmy va a usar para volver a iniciar de nuevo. Y es curioso porque Chuck no aprende de esa enseñanza a futuro, porque literalmente él se va a sumergir en los celos y envidia hacia Jimmy, y ya sabemos cómo eso termina. Ese remordimiento va a causar su muerte, pero en cambio Jimmy aprende de esa lección que le dejó Chuck, volver a iniciar de nuevo, y no sumergirse en el remordimiento, que vimos que muchas veces afectó bastante a Jimmy a puntos sin retorno, pero en este caso él aprendió eso, y está volviendo a iniciar de nuevo, haciendo lo correcto, algo que sabemos bien que Chuck nunca hubiera pensado que Jimmy iba a hacer, volver a iniciar de nuevo, haciendo lo correcto. Después de esto vemos como Jimmy es llevado a prisión y cada uno de los prisioneros empieza a darse cuenta que él es Saúl, mientras este lo niega diciendo que es Jimmy McGill, pero todo el mundo solamente grita su nombre, que él es Saúl. Esta escena se me hizo bastante curiosa. Como parte de la sentencia de aceptar sus errores y hacer lo correcto, será que todo el mundo ahora lo verá como Saúl y nada más. Y es curioso porque si quiere volver en el tiempo, como ya sabemos, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. Y como les dije, será que todo el mundo lo vea como Saúl. Pero al volver a iniciar, tal vez haya esa oportunidad de que Kim, la única persona que ha amado realmente en su vida, lo vuelva a ver como Jimmy. Después de esto vemos como Jimmy no la está pasando tan mal en prisión, y es bastante irónico cómo aún mantiene también esa personalidad de Jean, porque está trabajando de alguna manera como lo hacía en el Cinnabon. Por cierto, también está este personaje que al parecer era el conserje que trabajaba en la escuela de Walter, y que como sabemos fue llevado a prisión, y pues sí, terminó aquí. Como saben, Vince pensó en todo, hasta que al final Jimmy recibe una visita de alguien, y resulta que es Kim. Y aquí es cuando viene mi escena favorita del capítulo, y tengan en cuenta que en este capítulo hay varias escenas increíbles, pero es cuando vemos a estos dos fumar un cigarrillo como en los viejos tiempos, con un detalle increíble sobre la llama, que es lo único que tiene color en esta escena, diciéndonos que la llama de su relación aún sigue viva, y el plano haciendo referencia o un paralelismo a la primera temporada me encanta, porque si mal no recuerdan la canción de All Things Are Possible nos decía eso, sobre un hombre que iba a hacer algo imposible, pero que creyeran en él, que Dios creía en él por lo que estaba por hacer, porque al final del día Jimmy hizo lo imposible. Pudo viajar en el tiempo, pudo volver a ese punto de inicio en el que inició el camino de Saul Goodman. Pero en esta ocasión Jimmy ha aprendido de sus errores. Cambiará todo, hará lo correcto y pagará por sus crímenes y sus actos. Pero todo para estar de nuevo junto a su amada. Simplemente esta escena me encanta y contemplarla me gusta mucho, porque como les digo, ese paralelismo me encanta aún más, y saber que Jimmy al final está buscando de alguna manera pagar sus actos, y sobre todo incluso con los detalles que me mencioné, me encanta esta escena. Después de esto vemos como Kim se está yendo de la prisión, en una escena que por más entristecedora que podría haber parecido, creo que es lo más justo y perfecto que se merecía para Better Call Saul, porque al final del día Jimmy está haciendo lo que durante toda la serie siempre quiso hacer, es hacer lo correcto, ser ese abogado que al final sí siguiera la ley de alguna manera, y Jimmy al final lo está haciendo, en un plano que me encanta totalmente, porque vemos como Kim está cerca de la puerta de salida, porque ha pagado por su sentencia, ha pagado por sus actos, mientras Jimmy se quedará para pagar sus crímenes por mucho tiempo, pero al menos
podrá tener de nuevo el amor de su amada. Y aquí es cuando cerramos con otra escena importante, y es que en la última secuencia del capítulo vemos como Jimmy hace el gesto de las pistolas. Algo curioso, si recordamos, en la cuarta temporada en el final, Jimmy hacía algo similar, no directamente las pistolas, pero se autonombraba como Saul Goodman. En la quinta temporada Kim empezaba a hacer este símbolo o gesto de las pistolas, referenciando que íbamos a ver el peor lado de Kim, pero en esta ocasión Jimmy lo hace, pero no de una manera en la que él esté autoproclamándose Saúl o una versión corrompida, sino de una manera irónica, porque ahora acepta quién es, y es Jimmy, o al menos aceptará hacer lo correcto, porque al final esto es una autoproclamación de que ha vuelto Jimmy, pero lo hará simplemente para hacer lo correcto, por el amor de Kim, y al final Kim termina yéndose, y así termina una de las mejores series que ha habido en los últimos tiempos. Por si no quedó claro, el personaje del capítulo va a ser Jimmy, y no solo de este capítulo, sino de gran parte de la serie, y también por otro lado, la puntuación para este capítulo va a ser de un 10, y no me voy a indagar en lo evidente, que este final es perfecto por donde lo veas, ya que es acorde a todo lo que nos ha mostrado al día de hoy, y tiene sentido que la serie termine de esta manera. Y todo por lo demás del capítulo me encantó. Sin duda todo el mensaje y la moraleja del viaje en el tiempo me encanta bastante, y sobre todo es increíble cómo tiene esta conclusión. Como les dije, todo lo que yo tenía que decir de este capítulo ya lo comenté, así que ya no quiero enrollarme más en eso. Simplemente más que decir que con este final para mí ha quedado claro dos cosas. Creo que Better Call Saul es mi serie favorita, al menos lo será por mucho tiempo. Y lo segundo es que Better Call Saul, creo yo que para mí, es mejor que Breaking Bad. Ahí lo dejo eso. Pero por lo demás puedo decirles que me ha encantado hacer la review de este capítulo. Me ha encantado hacer la review de los capítulos que puedo de Better Call Saul. Y me ha encantado sobre todo conocer y haber visto una serie que jamás en mi vida pude haber pensado que iba a convertirse en probablemente mi serie favorita. Pero más allá de lo que muchos puedan pensar que es Better Call Saul, para mí, esta serie terminó siendo más que una serie sobre el origen de Saul Goodman, más que una serie sobre que trate del cartel, más que una serie que nos presenta nuevos personajes para el universo de Breaking Bad. Terminó siendo para mí una de las mejores historias de amor que he visto en mi vida, con un final más que perfecto.